En Navidad, mi hermana descubrió que yo tenía $1.000.000 y mi familia exigió que se lo diera todo a ella, alegando que se lo merecía más que yo. La Navidad pasada, mi hermana menor tomó mi laptop sin preguntar y descubrió accidentalmente que tenía aproximadamente $1.000.000 a mi nombre. 10 minutos después, toda mi familia estaba mirando mi pantalla como si fuera la evidencia de un crimen y yo fuera la criminal. Soy Sofía, tengo 32 años. Y durante la mayor parte de mi vida, mi papel ha sido simple. Ser la hija mayor confiable. Aparecer cuando llaman, enviar dinero cuando las cosas salen mal inesperadamente y guardar silencio sobre lo difícil que es hacer todo eso sola. Pensaban que apenas sobrevivía en un aburrido trabajo de oficina en una lluviosa ciudad universitaria. No tenían idea de lo que realmente había construido. Cuando mi hermana vio esa cifra, no preguntó cómo llegué allí o por qué nunca lo había mencionado. Fue directamente a una conclusión: ese dinero debería haber sido suyo. Dijo que yo no lo necesitaba como ella, que yo siempre había estado bien mientras ella había luchado más. Mis padres no discutieron con ella. La apoyaron a ella, no a mí. De repente, décadas de ser la última en quien pensaban se convirtieron en un abierto sentimiento de derecho. No era una cuestión de si podía ayudar un poco más. Era una expectativa de que debería entregarlo todo. Hablaron de pagar sus deudas, comprarle un nuevo comienzo, tal vez incluso dar un pago inicial para una casa para su futuro, todo con dinero que yo había ganado mientras ellos me ignoraban. De pie en medio de esa sala con las luces de Navidad parpadeando detrás de ellos, me di cuenta de que esto no se trataba solo de una festividad o un saldo bancario. Se trataba de cada silencioso desaire que nos había llevado a ese momento. Los años antes de que todo se desmoronara habían comenzado mucho antes de lo que nunca me di cuenta. Cuando yo tenía 8 años, mi hermana Valeria llegó semanas antes de que nadie la esperara. Los adultos susurraban sobre complicaciones y riesgos, palabras que no entendía en ese momento, solo que de repente ella era el centro de cada conversación. Desde el momento en que llegó a casa, nuestro hogar se transformó en un lugar gobernado por el miedo. Miedo a los gérmenes, miedo al ruido, miedo a cualquier cosa que pudiera tocar su frágil mundo. Mi mamá se convirtió en una guardiana apostada junto a la cuna de Valeria, vigilando cualquier señal de problema, y mi papá seguía sin cuestionar cualquier instrucción que ella daba. Fui desplazada a los márgenes casi de la noche a la mañana. Si estornudaba, me enviaban a quedarme con mi tía Diana. Si me quejaba de dolor de garganta, ella pasaba por mí después del trabajo y me llevaba a su pequeño dúplex al otro lado de la ciudad, dejando a mis padres libres para rondar sobre Valeria. Al principio, no me importaban esas noches fuera. La tía Diana guardaba rompecabezas en su armario y me dejaba dormirme en el sofá con la televisión sonando suavemente de fondo. Pero incluso de niña, entendí lo que significaba que mi ausencia creara calma mientras mi presencia creaba riesgo. La escuela se convirtió en el único entorno donde existía sin ser tratada como un peligro andante. Puse todo mi empeño en mis clases, principalmente porque me daba algo que era mío. Mis maestros me llamaban meticulosa, independiente, constante, cualidades que en casa eran tratadas como inconvenientes. Cada vez que llevaba a casa una calificación perfecta, mi mamá apenas levantaba la vista. Mi papá decía, buen trabajo, de la misma manera que alguien comenta sobre el clima, reconociéndolo, pero nunca absorbiéndolo. Su energía estaba reservada para Valeria, su peso, su respiración, su horario de sueño, su irritabilidad, sus hitos. A medida que Valeria crecía, la urgencia a su alrededor no se desvaneció como todos decían que lo haría. Aprendió rápidamente que el mundo se doblegaba a sus necesidades. Si se sentía cansada, se quedaba en casa. Si tenía que entregar un proyecto, mi mamá lograba negociar tiempo extra. Si olvidaba algo, mi papá lo solucionaba por ella antes de que siquiera lo pidiera. Se esperaba que yo entendiera porque ella había sido una bebé milagro, una etiqueta que lo excusaba todo. Intenté ganar un espacio en la familia a través de los logros. Me uní a clubes, fui voluntaria en la biblioteca y pasaba las tardes organizando materiales de clase solo para mantenerme ocupada. Nada cambió. Los elogios en nuestra casa se racionaban enteramente en dirección a Valeria, sin importar cuán pequeño fuera su esfuerzo. Cuando tocó unas pocas notas vacilantes en una flauta de plástico en una asamblea escolar, mis padres lo trataron como una ceremonia de graduación.
Mientras tanto, aprendí que no había ningún evento lo suficientemente importante como para que asistieran, a menos que beneficiara su estado de ánimo. Lo que me mantuvo firme durante esos años fue mi abuela. Cada vez que me quedaba con ella, me trataba como a alguien cuyos pensamientos importaban. Me enseñó a ordenar la documentación de la propiedad de alquiler que administraba detrás de su casa. No lo sabía entonces, pero las tranquilas horas que pasé organizando contratos de arrendamiento y recibos plantaron las primeras semillas del trabajo en el que construiría mi vida algún día. Con ella, yo no era la niña extra en el fondo. Simplemente era Sofía. Cuando Valeria entró en la escuela primaria, el favoritismo se hizo más evidente. Se negaba a hacer las tareas del hogar, culpaba a otros cuando se metía en problemas y exigía atención cuando alguien más la recibía. Mi mamá siempre suavizaba sus fracasos con explicaciones sobre su difícil comienzo, como si el universo le debiera una compensación indefinida. Mi papá la respaldaba sin dudarlo. Ajustaban cada límite para asegurarse de que Valeria nunca se sintiera desafiada, estresada o eclipsada. Para cuando terminé el 5º grado, había aceptado que nada de lo que hiciera cambiaría el equilibrio dentro de nuestro hogar. Aprendí a desaparecer de las habitaciones antes de que alguien me lo pidiera. Aprendí a depender de mí misma mucho antes de saber lo que significaba la autosuficiencia. Y en algún lugar de esa tranquila adaptación, una parte de mí decidió dejar de esperar un reconocimiento que nunca llegaría. Cuando llegué a la adolescencia, las rutinas en nuestra casa se habían asentado en patrones que ya no me molestaba en cuestionar. La secundaria trajo más ruido, más gente y más expectativas. Pero ninguna de ellas pertenecía a mis padres. Seguían envueltos firmemente alrededor de Valeria, quien llevaba sus dificultades tempranas como una insignia que la eximía de toda responsabilidad. Si extraviaba una tarea, mi mamá culpaba al maestro. Si se olvidaba de traer a casa los materiales de estudio, mi papá cruzaba la ciudad en coche para recuperarlos. Mientras tanto, yo aprendí a guardar una copia duplicada de todo, porque si no lo recordaba yo misma, nadie más lo haría. Pasaba la mayoría de las tardes en la biblioteca de la escuela. No era porque me faltaran amigos. Simplemente prefería entornos donde el aire se sentía lo suficientemente quieto como para que mi mente se calmara. Organizaba estantes incluso cuando nadie me lo pedía, enderezaba los libros devueltos y reescribía etiquetas que se habían desvanecido con el tiempo. Los maestros asumían que disfrutaba del silencio. Pero era más que eso. Era el único lugar donde podía controlar algo pequeño sin preocuparme de que me lo arrebataran. En casa, Valeria estaba descubriendo el poder de la atención. Contaba historias que estiraban la verdad lo suficiente como para posicionarse en el centro de cualquier drama que circulara en su grado. Mi mamá absorbía cada palabra, convencida de que cualquier conflicto que Valeria describía era un eco de su difícil comienzo en la vida. Mi papá lo reforzaba asegurándole que merecía comprensión, que el mundo debería ser más amable con ella. Observé cómo prosperaba bajo ese refugio, que tan rápido se dio cuenta de que nunca tendría que esforzarse a menos que ella lo eligiera. Mi abuela seguía siendo la única adulta que me veía sin ajustar el lente. Cada fin de semana que la visitaba, me entregaba una pequeña pila de papeles de la unidad de alquiler detrás de su casa. Confiaba en mí para ordenar recibos, cotejar fechas y anotar cualquier reparación que necesitara registrarse. Trataba cada tarea como un rompecabezas con un patrón oculto, trazando hilos entre problemas y soluciones. Esas tardes me enseñaron algo para lo que aún no tenía nombre. Me gustaban los sistemas, el orden y la satisfacción de unir piezas dispersas. A medida que crecía, esa habilidad se extendió a otras áreas de mi vida. Programaba mis propias citas, llevaba un registro de mis tareas usando carpetas codificadas por colores y creaba listas que planificaban cada semana hasta la hora. Mi mamá lo llamaba demasiado intenso, pero los maestros elogiaban mi constancia. Valeria se burlaba de mí por ello, pero incluso ella tomaba prestados mis apuntes cuando necesitaba ponerse al día, algo que mis padres enmarcaban como generosidad de mi parte en lugar de dependencia de la suya. El contraste entre nosotras se amplió durante estos años. Valeria floreció socialmente, pasando de un pasatiempo a otro con facilidad porque nunca tuvo que comprometerse con nada. Cuando abandonaba un deporte, mis padres se encogían de hombros diciendo que se estaba encontrando a sí misma. Cuando renunciaba a una clase, culpaban al plan de estudios. Yo, por otro lado, no tenía el lujo de abandonar nada. Si quería estabilidad, tenía que construirla yo misma.
Un momento de esos años destaca más que el resto. Me había quedado hasta tarde después de la escuela ayudando a una maestra a reorganizar su salón de clases. Cuando finalmente entré por nuestra puerta principal, con los brazos llenos de materiales sobrantes que ella ya no necesitaba, mis padres no levantaron la vista. Valeria acababa de anunciar que iba a audicionar para un concurso de talentos, y toda la sala giraba en torno a su emoción. Pasé sigilosamente junto a ellos, colocando los suministros donados en mi habitación, entendiendo sin resentimiento que mi pequeño logro no se registraba como noticia. Al final del 8º grado, había aprendido que la invisibilidad venía con una extraña especie de libertad. Si nadie esperaba nada de mí, entonces todo lo que lograba me pertenecía por completo. No tenía aplausos, pero tampoco necesitaba permiso. Y en algún lugar en la rutina de organizar, categorizar y mantenerme unida en silencio, comencé a dar forma a una vida construida sobre habilidades que nadie más en mi casa parecía notar. Cuando comenzó la preparatoria, el ritmo de todo a mi alrededor cambió más rápido de lo que esperaba. Los estudiantes se apresuraban a descubrir en quién querían convertirse. Sin embargo, yo entré al 9º grado ya consciente de que mi futuro dependía enteramente de cuán rápido pudiera construir una ruta de escape. Nunca lo dije en voz alta. Ciertas verdades se sentían más seguras guardadas tras mis dientes, pero cada semestre agudizaba esa motivación. Mis días comenzaban temprano porque prefería llegar antes de que el ruido se apoderara de todo. Usaba la tranquilidad para planificar tareas, anotar fechas límite y dividir proyectos en partes manejables. Ese hábito surgió naturalmente de años de manejar mi propia carga de trabajo, pero ahora se convirtió en un salvavidas. Los maestros notaron la constancia mucho antes que mis padres, y pequeños reconocimientos se acumularon. Menciones honoríficas, recomendaciones, roles de liderazgo, pruebas silenciosas de que la disciplina podía ser su propia forma de estabilidad. En casa, los mismos patrones persistían. Valeria pasó por la preparatoria con un conjunto rotativo de intereses que se desvanecían tan rápido como se formaban. Probó el liderazgo estudiantil un mes, el teatro al siguiente, el fútbol después de eso. Cada nuevo intento era celebrado con entusiasmo. Cada retirada silenciosa era tratada como una dificultad inevitable. No tenía que terminar nada porque siempre había alguien que le suavizaba la caída. Mis padres hablaban de su potencial como la gente habla de pájaros raros. Frágil, excepcional, en constante necesidad de refugio. Mientras tanto, me dediqué a trabajos de medio tiempo. El primero fue en una pequeña librería independiente que necesitaba a alguien para reorganizar sus abarrotados estantes de almacenamiento. Me convenía. El trabajo recompensaba la paciencia, la observación y la voluntad de poner orden en el caos. El dueño confió en mí rápidamente, dejándome actualizar su anticuado catálogo y reorganizar todo su sistema de inventario. No era glamoroso, pero desbloqueó algo. Me gustaba la sensación de construir soluciones que nadie más tenía la paciencia de ver. Ahorré todo lo que gané, guardando billetes en sobres escondidos debajo de mi cama. Cada dólar significaba opciones, y las opciones significaban distancia. Aún no sabía exactamente a dónde quería ir, pero sabía que tenía que ser lo suficientemente lejos como para que Valeria no pudiera convertirlo en otra historia de ser abandonada o eclipsada. A medida que los folletos universitarios comenzaron a llenar la oficina de orientación, los abordé como materiales de investigación en lugar de fantasías. Comparé programas, requisitos de admisión, criterios de becas y costos potenciales. Construí una hoja de cálculo que mapeaba las fechas límite de solicitud y la información de ayuda financiera. Mi consejero de orientación me animó a apuntar alto. Y por primera vez, me permití creer que apuntar alto no garantizaba la decepción. En casa, sin embargo, el tema de mi futuro apenas surgía. Cualquier mención de la universidad llevaba a mis padres a redirigir la conversación hacia Valeria, si estaba lista, si se sentía apoyada, si el entorno la abrumaría. Hablaban de su futuro como si el mío fuera una subtrama menor. No discutí. El silencio se había convertido en una herramienta que entendía bien. Completé todas mis solicitudes sola, ensayos, expedientes académicos, recomendaciones, formularios financieros. Mis padres nunca preguntaron si necesitaba ayuda, y nunca les ofrecí la oportunidad de descartarme de nuevo. La primera aceptación llegó a principios de la primavera, luego otra, y siguieron más.
La que más importaba llegó al final, una universidad a 3 estados de distancia con una beca completa que cubría matrícula, alojamiento, comidas y materiales. Era el tipo de oportunidad con la que la gente soñaba. Y cuando abrí el sobre, mis manos temblaron, no de incredulidad, sino de la repentina y abrumadora claridad de que mi vida finalmente podía desviarse del camino en el que me habían colocado. Esa noche, se lo dije a mis padres en la cena. Esperaba confusión, tal vez una leve sorpresa, pero sus reacciones fueron diferentes. Mi mamá se preocupó por el transporte para Valeria si yo no estaba. Mi papá preguntó si era absolutamente necesario asistir a una escuela tan lejana. Ninguno reconoció la beca, el trabajo detrás de ella, o lo que significaba para mi futuro. Valeria, apenas levantando la vista de su teléfono, preguntó si podía quedarse con mi habitación una vez que me fuera. Su desapego no me dolió como lo habría hecho antes. En cambio, confirmó que irme no era impulsivo. Era algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. El verano se instaló, y trabajé tantos turnos como la librería pudo darme, acumulando ahorros como un colchón para cualquier cosa que la beca no cubriera. El dueño me dio un pequeño regalo de despedida en mi último día, un cuaderno con páginas en blanco y una nota escrita a mano animándome a seguir construyendo los sistemas que el mundo necesitara. No era sentimental en el sentido tradicional, pero se sintió como un reconocimiento, algo que rara vez había recibido en casa. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, mis padres afirmaron que no podían hacer el viaje porque Valeria tenía un evento de voluntariado que no quería perderse. No protesté. Empaqué mis pertenencias en un coche prestado, conduje sola el largo tramo de autopista y llegué a un campus que se sentía imposiblemente amplio y abierto. Mientras llevaba la primera caja a mi dormitorio, una simple comprensión se asentó en mí. Yo misma había creado esta puerta. Cada paso, cada elección, cada turno de noche. Y de pie dentro de esa nueva habitación con la luz del sol derramándose sobre paredes desconocidas, sentí algo cercano a la ingravidez, como si finalmente hubiera entrado en una vida que ya no requería encogerme para encajar en las expectativas de nadie más. Una vez que el ritmo de la universidad se asentó, el espacio a mi alrededor se sintió diferente de una manera que no había esperado. La libertad no llegó en olas dramáticas. Llegó silenciosamente a través de momentos ordinarios. La capacidad de elegir dónde pasaba mi tiempo, qué estudiaba y a quién permitía acercarse a mí. Sin la constante atracción de casa, finalmente tuve espacio para respirar. Mi especialidad giraba en torno al análisis de negocios, un campo que elegí tanto por su estructura como por su lógica. Los números no me descartaban y los sistemas no me pasaban por alto. Todo respondía al esfuerzo, la constancia y la claridad. 3 cosas que había pasado toda mi vida cultivando. Me sentí atraída por proyectos que requerían una profunda atención al detalle, especialmente aquellos que involucraban modelado financiero y seguimiento de activos. El trabajo me recordaba a la organización de los registros de alquiler para mi abuela años atrás, solo que ahora las apuestas eran mayores y los problemas más complejos. Aproveché cada oportunidad de trabajo a tiempo parcial que pude manejar. Mi primer trabajo en el campus consistió en ayudar al archivo de la universidad a digitalizar décadas de antiguos libros de contabilidad financiera. A primera vista, el material parecía aburrido, pero los patrones enterrados en su interior me fascinaban. Descubrí inconsistencias que otros pasaban por alto, marqué entradas mal archivadas y reorganicé secciones enteras sin que me lo pidieran. Mi supervisor lo notó, ofreciéndome responsabilidades adicionales que impulsaron aún más mis habilidades. Estas tareas formaron una base inesperada, una que más tarde tuvo perfecto sentido cuando entré en el mundo donde la precisión lo significaba todo. Durante mi segundo año, solicité una competitiva pasantía en una firma privada de investigación de inversiones. No esperaba nada. Los estudiantes con mejores conexiones solían llevarse esos puestos. Cuando recibí el correo electrónico de aceptación, lo releí varias veces solo para asegurarme de que no era un error. La firma se especializaba en evaluar carteras infravaloradas, pequeñas tenencias que la gente a menudo olvidaba que poseía, pero que requerían autenticación, verificación o valoración antes de poder venderlas o transferirlas. Era un trabajo meticuloso, del tipo que me encantaba. La oficina estaba en el último piso de un edificio estrecho en el centro, entre una sociedad histórica y una imprenta que todavía usaba máquinas centenarias. Mi papel fue básico al principio: análisis preliminar, limpieza de datos, clasificación de documentos.
Pero trabajé rápido, y cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que tenía un don para identificar irregularidades que no eran obvias. Una tarde, mientras revisaba un archivo de activos de décadas de antigüedad, encontré evidencia de que un lote de registros de bonos municipales había sido categorizado incorrectamente años antes. La corrección condujo a una recuperación sustancial para un cliente, algo que la firma había pasado por alto durante meses. Ese momento lo cambió todo. Después de eso, me entregaron asignaciones más complejas, no glamorosas, pero llenas de los matices en los que prosperaba. No le conté nada de esto a mi familia. Sus llamadas eran infrecuentes. Y cuando ocurrían, las conversaciones giraban casi exclusivamente en torno a Valeria, sus dramas con su compañera de cuarto, sus intereses fluctuantes, su última razón por la que necesitaba consuelo o apoyo. Mis actualizaciones rara vez encajaban en el espacio disponible. Una vez que mencioné mi pasantía, mi mamá respondió solo lo suficiente para decir que esperaba que no me estresara demasiado. Mi papá sugirió que tuviera cuidado de no agotarme con proyectos pequeños. Valeria simplemente desvió el tema. Su distancia ya no me dolía. Lo que me sorprendió fue lo poco que me afectaba. Se sentía como si hubiera salido de una niebla que no sabía que me rodeaba hasta que la dejé. Cuanto más invertía en mi trabajo, más alejada me sentía de la versión de mí misma que una vez intentó con tanto ahínco enorgullecerlos. Cuando terminó la pasantía, la firma me ofreció seguir trabajando para ellos en asignaciones de proyectos remotos durante el año escolar. Cada tarea agudizó mi capacidad para detectar errores ocultos bajo capas de documentación incompleta. Construí listas de verificación, plantillas y flujos de trabajo de verificación, herramientas que ahorraban horas de trabajo y reducían la supervisión. El equipo comenzó a confiar en mis métodos incluso cuando no era yo quien completaba el proyecto. Para el último año, había labrado un camino sin darme cuenta. Mi experiencia laboral me llevó a invitaciones a conferencias, oportunidades de networking, y finalmente, a una oferta de trabajo a tiempo completo de una firma que manejaba evaluaciones de activos a gran escala a nivel nacional. El trabajo exigía rigor y confidencialidad, dos cualidades que me resultaban naturales. Acepté sin dudarlo. La graduación pasó en silencio. Valeria no asistió. Tenía planes con amigos que consideraba importantes. Mis padres llegaron tarde y se fueron temprano, ofreciendo felicitaciones que se sentían más como una obligación educada que como orgullo. De pie con mi toga después, diploma en mano, noté una extraña ligereza en mi pecho. No tristeza, sino confirmación. Su ausencia en mis logros se había vuelto tan normal que ya no esperaba nada diferente. Al entrar en la edad adulta, llevaba conmigo una simple comprensión. Había aprendido a construir mi vida en los espacios vacíos que ellos dejaron atrás. Y cuanto más avanzaba en esa vida, más claramente veía cuán poco de ella dependía de ellos. Cuando comencé mi puesto a tiempo completo después de la graduación, el ajuste se sintió sorprendentemente natural. La firma operaba con una intensidad silenciosa, sin charlas innecesarias, sin movimientos desperdiciados, solo atención enfocada en el tipo de trabajo que exigía precisión. Me instalé en ese entorno como algunas personas se sumergen en agua tibia. Por primera vez, mi instinto de verificar todo dos veces no fue tratado como pensar demasiado. Era un activo. Mis primeros proyectos se centraron en revisar archivos financieros heredados para clientes que habían heredado carteras complicadas. Algunos registros se remontaban décadas, dispersos en archivos de papel, bases de datos obsoletas y carpetas mal etiquetadas. La mayoría de la gente encontraba el trabajo tedioso. Pero para mí, se sentía como armar una estructura más grande que nadie más podía ver por completo. Diseñé mi propio sistema de verificación, mapeando rastros de activos de la misma manera que alguien podría trazar las raíces de un árbol genealógico. La firma notó las ganancias de eficiencia casi de inmediato. Al final de mi primer año, lideraba equipos de auditoría más pequeños para categorías de activos específicas. Disfrutaba del desafío, pero lo que más me sorprendió fue cuánto me gustaba capacitar a nuevos analistas. Me recordaban a la versión de mí misma que una vez se sentaba en silencio en las aulas, desapercibida pero absorbiendo todo. Enseñarles me ofreció una extraña especie de cierre, un reconocimiento de que me había convertido en alguien capaz de formar a otros, incluso si mi propia familia nunca me vio de esa manera. Mi salario no era extravagante, pero era estable, y continué ahorrando meticulosamente.
Evitaba gastos innecesarios, eligiendo un apartamento modesto cerca de la oficina y manteniendo mi rutina simple. La mayoría de las noches, cocinaba comidas básicas, actualizaba mis hojas de cálculo de presupuesto y leía estudios de caso de la industria. No era glamoroso, pero se sentía sólido, estable de una manera que mi infancia nunca lo había sido. Mientras tanto, las actualizaciones de casa llegaban esporádicamente. Mis padres rara vez preguntaban por mi trabajo, a menos que estuviera relacionado con si podía ayudar con algo. Valeria dominaba cada conversación. Sus ambiciones, sus contratiempos, sus planes en evolución que cambiaban cada pocos meses. Dejó la escuela, regresó, cambió de carrera, las abandonó, lo intentó de nuevo. Cada cambio provocaba una nueva preocupación por parte de mis padres, quienes enmarcaban cada giro como otro desafío del que necesitaba ser protegida. Cuando visitaba durante las festividades, nada en la casa había cambiado, excepto el grado en que la presencia de Valeria llenaba cada centímetro de espacio. Mis logros, ascensos, auditorías completadas, el reconocimiento de los socios principales, apenas se registraban. Mi mamá generalmente respondía con un distraído, «Qué bien», mientras ya se volvía hacia lo que fuera que Valeria quisiera su atención. Mi papá a veces asentía cortésmente, pero rara vez hacía preguntas de seguimiento. Su desinterés ya no dolía, pero aterrizaba con un peso sordo que llevaba en el viaje de regreso a casa. Durante mi tercer año en la firma, comencé a aceptar clientes independientes, personas que necesitaban auditorías privadas o evaluaciones de valoración. Llegaron a través de referencias, colegas o antiguos clientes que apreciaban mi precisión. Manejaba el trabajo por las noches y los fines de semana, manteniendo cada registro separado de mis deberes en la firma. El ingreso adicional no era algo en lo que planeaba confiar, pero ofrecía un colchón que apreciaba. Con el tiempo, ese colchón se convirtió en algo sustancial. No lo ostentaba. Si acaso, lo ocultaba inconscientemente. Usaba la misma ropa discreta, conducía el mismo coche confiable y evitaba conversaciones que pudieran insinuar lo bien que iban las cosas. Parte de eso era privacidad. Parte eran viejos reflejos de crecer desapercibida. Se sentía más seguro que el éxito permaneciera en silencio. A medida que mis ahorros aumentaban, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me mudé a un vecindario más tranquilo y compré una pequeña casa adosada. No era lujosa, pero tenía líneas limpias, luz solar que se filtraba a través de amplias ventanas y suficiente espacio para una oficina en casa dedicada. Por primera vez, tenía un lugar que no resonaba con resentimiento o favoritismo, solo quietud. La distancia con mi familia se amplió naturalmente. Visitaba con menos frecuencia, en parte porque el trabajo requería más de mi tiempo, en parte porque el agotamiento emocional persistía mucho después de cada viaje. Mis padres no comentaban mis ausencias a menos que necesitaran algo. Valeria rara vez me contactaba directamente, a menos que quisiera un consejo que no tenía intención de seguir o dinero que insistía en que devolvería, pero nunca lo hacía. Una noche, mientras terminaba una auditoría privada en mi oficina en casa, noté que una extraña realización se asentaba. Cuanto más se estabilizaba mi vida, más parecía que la de ellos orbitaba en torno a problemas que se negaban a enfrentar. Su dependencia de mí, aunque no expresada, se hacía más pesada, mientras que su reconocimiento de mis esfuerzos continuaba disminuyendo. No fue una revelación dramática, solo un reconocimiento silencioso de que la brecha entre nosotros se había vuelto demasiado ancha para cerrarla sin romper algo. Para cuando se acercó el invierno de ese año, el patrón era inconfundible. Había pasado años construyendo un mundo definido por la estructura, la disciplina y la responsabilidad, mientras que aquel del que provenía todavía giraba en torno a excusas, expectativas y memoria selectiva. Y aunque todavía no había sucedido nada explosivo, una sensación de fractura inevitable había comenzado a surgir, una que sabía que eventualmente encontraría su momento. Cuando diciembre se instaló en el vecindario, me moví a través de la temporada con una sensación de calma practicada. Mi horario de trabajo estaba lleno pero predecible, y la casa adosada se sentía estable de una manera que no me había dado cuenta de que necesitaba. Cuando acepté pasar la Navidad en casa de mis padres, no fue por obligación, solo por la voluntad de presentarme sin esperar nada a cambio. Llevé mi laptop porque tenía un informe de valoración pendiente que debía entregar antes de que cerrara la ventana festiva, nada inusual en mi línea de trabajo. La mañana comenzó en silencio.
La casa olía ligeramente a canela, y varios parientes llegaron con regalos envueltos y la charla familiar de siempre. Ayudé a poner los aperitivos, me mantuve al margen de las personalidades más ruidosas y subí brevemente para verificar el progreso de la carga digital que necesitaba revisar. Era una simple tarea de trabajo, algo que pretendía terminar antes de la cena para no tener que pensar más en ello. No escuché a Valeria entrar en la habitación. Solo noté su presencia cuando se acercó a mi hombro, extendiendo la mano más allá de mí para tomar un cable que, según ella, necesitaba. Incliné la laptop ligeramente por costumbre, pero no lo suficientemente rápido. Sus ojos captaron el panel financiero en mi pantalla. Las cifras que usaba para el seguimiento interno. La cantidad total ahorrada en diferentes cuentas. Por un momento, se congeló, y luego la expresión que cruzó su rostro no fue de confusión. Fue de oportunidad. Bajó las escaleras con la laptop aún en la mano. Y antes de que pudiera seguirla, escuché su voz elevarse por encima de la conversación. No estaba gritando. No lo necesitaba. Simplemente anunció que yo había estado ocultando dinero mientras todos los demás luchaban. Cuando llegué al final de la escalera, la mitad de la habitación estaba mirando la pantalla que ella les mostraba. Los totales de mis cuentas no eran extravagantes para los estándares de la industria, pero para mi familia, que creía que yo vivía de cheque en cheque, esa cifra transformó el aire en la habitación. La charla se disolvió, reemplazada por un silencio atónito que se sentía más pesado que el ruido. Mi mamá fue la primera en reaccionar, insistiendo en que debía haber un malentendido, que yo no podría haber acumulado tanto por mi cuenta. Mi papá se inclinó más cerca de la pantalla como si la distancia fuera lo único que interfería con la comprensión. Cuando finalmente aceptaron lo que estaban viendo, el tono cambió. No hubo curiosidad sobre mi trabajo, ni reconocimiento de la disciplina detrás de esos ahorros. En cambio, se formaron preguntas en torno a lo que creían que tenían derecho. Valeria sugirió que podría ayudarla a saldar deudas y finalmente tener un nuevo comienzo. Mi mamá especuló sobre los gastos que habían pospuesto. Mi papá murmuró algo sobre la justicia y la responsabilidad familiar. Ninguno de ellos preguntó cómo llegué a ese punto o por qué nunca dije nada. La suposición era simple, lo que yo tenía debía ser compartido. Sus reacciones se superpusieron hasta que la habitación se sintió abarrotada de expectativas que habían existido mucho antes de que el saldo de mi cuenta apareciera en una pantalla. La frustración de Valeria creció cuando no respondí, y me acusó de retener un apoyo que creía merecer. Mi mamá afirmó que no podía entender por qué no ayudaría a mi propia hermana, como si años de complacerla no hubieran ya tallado cada margen que una vez tuve. Mi papá lo enmarcó como una cuestión de lealtad. Cada declaración reveló una verdad que ya conocía, pero que nunca había escuchado pronunciada tan claramente. Su amor siempre había sido condicional. Cerré la laptop y la sostuve a mi lado. El ruido de la habitación continuó, pero ya no me sentía parte de él. Su decepción no era nueva. Solo era más fuerte ahora, amplificada por una cifra que no esperaban. La comprensión se asentó lentamente. Ninguna cantidad de explicación cambiaría lo que creían que se les debía. No querían comprensión. Querían acceso. Salir de la casa se sintió instintivo. Salí al aire frío, el silencio que me envolvió era más agudo que el viento. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Hubo llamadas mientras conducía a casa, mensajes que llenaron mi pantalla en ráfagas, algunos enojados, otros suplicando, algunos intentando generar culpa con patrones familiares. No respondí a ninguno de ellos. Los días siguientes trajeron más intentos. Mis padres argumentaron que ayudar a Valeria era simplemente lo correcto. Valeria insistió en que había sido traicionada. Parientes con los que no había hablado en años se comunicaron con opiniones no solicitadas. Fue notable cuán rápido la gente se sintió justificada para hacer demandas cuando creían que otra persona tenía la responsabilidad de su comodidad. Guardé cada mensaje, se los envié a mi abogado y solicité que se redactara una notificación formal para establecer límites con respecto al acoso. No fue vengativo. Fue necesario. Cuando se entregó la notificación, las llamadas disminuyeron. El silencio que siguió no fue cálido, pero fue honesto. Pasaron las semanas. Me ajusté a la tranquilidad, volví al trabajo, reconstruí la sensación de paz que había sido interrumpida esa tarde.
La distancia entre mi familia y yo no fue un acto de rebelión. Fue un paso hacia la seguridad. Cada decisión que siguió cambiar números, ajustar la configuración de privacidad, redefinir quién tenía acceso a mí se sintió como la conclusión inevitable de una vida pasada compensando su negligencia. Lo que más me sorprendió no fue la pérdida, sino la ausencia de duelo. No lamenté la versión de la familia que había esperado. Esa versión nunca había existido. Lo que lamenté brevemente fue el tiempo que había pasado tratando de ganar algo que nunca fue mío para recibir. La Navidad siguiente llegó y pasó sin una llamada de ellos. La tranquila mañana se sintió más como libertad que como soledad. Hice café, abrí mi laptop para un nuevo conjunto de clientes y me di cuenta de que había entrado en una vida construida enteramente por mi propia estructura, mi propia constancia, mi propia resiliencia. Aprendí algo que se quedó conmigo. Puedes amar profundamente a las personas y aún así elegir no permitir que te hagan más daño. Los límites no son barreras. Son puertas para convertirte en alguien que ya no se encoge para encajar en viejas expectativas.